Pues hola, ¿qué tal? Soy Ruth y este es El Sombrero de Ruth y en este podcast con vídeo vamos a entrevistar a Álvaro. Bueno, preséntate, Álvaro. ¿Quién es Álvaro? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Álvaro? Todavía lo estoy descubriendo. Sí, ¿no? Eh, bueno, soy fotógrafo, vamos a decir profesional, porque al final te dedicas a ello. Desde hace ya, pues yo creo que este año, si no me equivoco, 10 años. Ya entramos en esas cifras de años digamos que en exclusividad, que al final yo creo que es lo que también marca un poco la diferencia, por así decirlo, ¿no? Hay gente fotógrafa que trabaja o tiene su trabajo y es fotógrafo, y hay gente que solo se dedica a la fotografía, ¿no? ¿Qué Ni es que tu tenga caso? más valor ni nada, simplemente Mm. son situaciones diferentes, ¿no? Y bueno, poco a poco se ha ido creando un poco una marca, un sello, y yo creo que la característica principal es que un poco nos dedicamos a todo. Es decir, no somos exclusivos ni de un tema como pueda ser boda, ni humor o comida o cualquier otro tema, sino que hacemos un poco de todo y hemos ido metiendo categorías. Empecé con fotografía, vídeo, y ahora hemos entrado en el tema del diseño gráfico. ¿Vale? Es que eso te iba a decir. Perdona, te interrumpí. Al final son, digamos, son las ramas que pueden ir derivando de lo que puede ser la fotografía, ¿no? Al final Ujú. yo creo que el patrón o la matriz, por así decirlo, es la fotografía, y después va derivando a los demás sitios. Primero fue la foto, después surgió el vídeo o el cine, por decirlo de alguna manera, y creo que después el diseño, ¿no? Aunque el diseño yo creo que históricamente sí fue antes la fotografía, pero viene de la pintura. Claro. ¿Y cómo te metiste en el mundo de la fotografía y cómo lo encauzaste para que fuera tu única profesión? A ver, fue difícil, ¿eh? Fue muy complicado. En mi entorno siempre me decían que no lo hiciera porque había muchos fotógrafos y que todos hacían lo mismo, ¿no? Pero dentro de ti tienes una vocecita, ¿sabes? Que te va llamando y tú te vas dando cuenta de que lo único que sabes hacer y lo único por lo que yo siempre decía, yo nací para hacer fotos. No, no sé hacer, hombre, sabes hacer otras cosas, pero para entendernos, ¿no? Al final Sí. eh, te has dedicado a otras cosas anteriormente y tal, pero ahora sé que todo lo que hice en el pasado fue para que yo tomara la decisión en un momento determinado para que me dedicara a la fotografía. Yo estudié en lo que era la antigua FP, lo que era imagen y sonido, que al final eran 5 años en los cuales dabas fotografía pura y dura, y después ibas avanzando en los cursos y te ibas metiendo vídeo, después sonido. Entonces un poco no entré directamente precisamente por lo que te decía, ¿no? Ir en mi época, bueno, yo ahora tengo 44 años, En si en, tuviera 200, ¿sabes? en mi época de estudiante, claro, cuando tú salías de la antigua GB con 14 años. Mm, 14 años de aquella época no son los de ahora. también. Entonces, claro, a mí me decían, no vayas FP, eso es para los burros. Vete a Sí. BUP para que después puedas hacer una carrera, que eso es mejor. Vale, esa frase se decía muchísimo Sí. y afortunadamente ha cambiado. Entonces me dejé llevar y me fui primero a BUP, estuve ahí un tiempo, claro, no era lo que yo quería, estaba un poco que sí, que no, hasta que al final tomé la decisión. Siempre he sido como muy, si no a las primeras, a las segundas, ya sí hago lo que yo digo y Muy punto. bien. Como tiene Entonces me puse delante de mi familia y dije, a ver, o me voy a FP o dejo de estudiar. Y si dejo de estudiar, pues hago lo que quiero. O sea, es un poco así, una amenaza, ¿no? En cierto modo. sí, Y sí, entonces, sí. bueno, entraron en razón y tal, me ayudaron y conseguí entrar en lo que era la FP. Ya un poquito atrasado, yo entré con 16 años. Estuve primero y segundo debut, entré con 16 años. Y yo siempre lo digo, para mí fue mi salvación y mi curación.
¿vale? Porque cambié absolutamente. Me amplió las miras de descubrir, de investigar, de estudiar. Entonces la hice y justo cuando salí, a los 5 años, o sea, lo hice todo bien, con buenas notas, incluso ya fui cogiendo los hábitos de fotografía, que no es que sean únicos o tal, sino que yo considero que un fotógrafo tiene que tener una cámara siempre encima. Hoy en día tenemos esto, los móviles, ¿vale? Y sirven, pero antiguamente ibas con una cámara, aunque yo sigo llevándola siempre, la chiquitita en el bolsillo y la llevo. Y me metí en historia del arte. ¿Por qué? Primero porque era una Porque es manera una para... maravilla. era una manera de hacer un estudio de la imagen. ¿Vale? Un Yo no estudio. sé si... Yo no sé si es mejor hacerlo o no hacerlo, pero sí es verdad que tú haces un recorrido histórico desde que el ser humano empezó a pintar en las cavernas a hoy en día. ¿Vale? ¿Y de qué sirve? Al final ahí está toda la historia de la composición, del estudio del color, del estudio de un tema. Es decir, cuando tú te enfrentas a un tema como pudo ser muchos pintores que se enfrentaron a una natividad o a una adoración de los Reyes Magos, cualquier tema así religioso, ninguno suele repetir, son todos distintos. En aquella época no es como hoy, que yo entro en Instagram y miro lo que hizo aquel fotógrafo en Nueva Zelanda. En aquella época era distinto, ¿no? Entonces, ves como que te ayuda un poco a tener esa cultura visual, ¿vale? Sobre todo. Y sobre todo también a entender muchos aspectos que yo creo que debe tener cualquier persona que intente crear, yo creo que imagen. Da igual que sea fotógrafo. Claro, para ti ha sido fundamental el hecho de haber estudiado historia de arte, te ha aportado un montón de conocimientos a nivel de creación de imagen, de la luz, del Sí, color. yo creo que sí. Además, después dentro del arte hay ramas o sea, hay ramas y ramas, ¿no? La pintura, la escultura y todo eso, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí el arte por excelencia es el cine. Es mi opinión personal. Habrá un pintor que me lo va a debatir y tal, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque es la única rama artística que los unifica a todos. ¿Vale? Entonces, para crear una película necesitas un poco de todo. ¿Vale? Entonces, para mí por eso es la rama artística por excelencia. Y ver cine, para mí, es más importante que ver Instagram. Claro. ¿Sabes? Porque al final tú llegas y dices, bueno, yo tengo... tú vas creando tu estilo. ¿Vale? Al final, por lo que tú aprendes, por lo que tú ves, tu manera de sentir, tu manera de percibir las cosas y tal, tú normalmente intentas llevarte todo eso, lo metes en una coctelera, pum, lo agitas y sale tu estilo. El mío es el cine, sin lugar a dudas, mis composiciones, mi manera de componer con luz y cuidar muchísimo el tema de jugar con flashes y todas esas cosas, yo veo siempre planos de películas. O sea, hay una eso curiosa, además, yo muchas veces estoy en una boda y yo me río porque hago las fotos, o sea, los encuadres, los hago como si fueran planos de cine. Es decir, tú te planteas o sea, una pareja en un restaurante y tú ves que siempre se ponen las cámaras en el mismo eje en el mismo sitio. Es decir, si la mesa es esta, los pones las dos en el mismo sitio. Vale. Una a un lado cogiendo a la chica y la otra en el otro lado cogiendo al chico. Pues yo hago lo mismo. O sea, al final tú coges y pones mirando hacia el chico, cogiendo un poquito la espalda de la chica y al revés, ¿no? Es un poco eso. Esos son planos de cine, totalmente. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que al final tú tienes tu propia... Un lenguaje cinematográfico. Exactamente, exacto. Eso es lo bueno, creo. Lo veo, lo veo. Y además me gusta tu explicación porque como conozco la fotografía que haces, tiene todo el sentido una vez Sí. explicado.
Y después, por eso yo siempre lo digo, es vital ver películas. Obviamente, mira, yo anoche vi, por ejemplo, la última de Tarantino, con la de Érase una vez Hollywood. Ah, ok, no la he visto. Que no la había visto. Y obviamente, claro, tú la primera vez que la ves, te centras en la película, ¿vale? No la has visto, tienes mucha expectativa y tal, y entonces dices, bueno, voy a verla. Pero yo me pongo a verla y estaba viendo la luz que usó en tal sitio, cómo puso la cámara aquí, cómo capta esto. O sea, la capacidad que tiene para crear estrellas, es decir, a ver, ya son estrellas, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero la capacidad que tiene de cómo hace que todavía sean más estrellas. Sí, para darle esa teatralidad o ese dramatismo Exacto. a la escena. Y sacarle partido. Al final, un director de cine es el director de orquesta. Él está intentando hacer todo eso. Eso, llevado a la fotografía, hace que tú, en una sesión de fotos, eres ese director de cine. Claro. Entonces, la única diferencia es que son imágenes congeladas, o sea, es una imagen. Aunque hagas una sesión larga de varios disparos y tal, ¿no? Pero tú al final estás controlando a la persona que está fotografiando, controlando la luz, controlando la ropa, controlando la sombra, controlando, no sé, ¿qué más cosas controla? Controlando la cámara, obvio, que tiene los ajustes correctos, la óptica correcta, tal, ¿no? Entonces, al final es un montón de cosas que a pequeña escala te hacen un poco manejar todo. Y si después tienes colaboración o tienes gente trabajando contigo y tal, pues más, ¿no? Aquel que está allí con el reflector o el flash que esté en la posición y que la luz le llegue perfectamente, o si tienes la suerte de contar con gente que esté maquillando, pues lo mismo, o peluquería. Mira que se le metió los pelos en la cara y tal, vamos a intentar, no, un poco todo eso. ¿Y qué película crees que, o si las hay, que hayan determinado tu estética de cara a la fotografía, del concepto cinematográfico que tienes? ¿Hay algunas películas que te hayan marcado en ese sentido? No, depende. Depende mucho. Por ejemplo, veo muchas películas de amor, aparte de que me gustan, son las que me inspiran en las bodas. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, después puedo ver en las bodas y yo creo que incluso también un poco en las sesiones, un poco de, vamos a decir, de moda, que ya pueda hacer pues, fotos que puedas hacer un poco más vistosas a amigas o chicas que quieren hacerse un book o chicos, ¿no? Esas un poco, yo creo que vas un poco por esa línea, ¿no? Después ves mucho a lo que es drama, pero no drama a lo que se puede entender por llorar, sino películas a lo mejor de investigación periodística y cosas así, que las ves un poco para hacer reportajes de denuncia social o más lo que se enfocaría a periodismo, ¿no? Sí. Al final yo creo que es lo mismo, los géneros que tienes en el cine son aplicables a la fotografía. Claro, también depende del estilo, ¿no? Pues requiere un determinado concepto. Yo siempre lo digo, son como hermanos gemelos. La única diferencia es que la fotografía es una imagen quieta y en cine para formar una imagen son 24 juntas. Claro. Es la única diferencia. O sea, para hacer un segundo. Entonces, de resto es lo mismo. Tienes esa continuidad de que te da el cine y la fotografía es una sola. Pero no existiría el cine sin la fotografía. Claro, fundamental. De ahí no existiría la fotografía sin la pintura. Exactamente. Bueno, no. Mira, no. Sin la química. Bueno, vale, pero sin la química a nivel técnico, pero a nivel conceptual. Aunque hay el mayor ingrediente que tiene la fotografía es la luz. Sin luz no hay fotografía. Es que yo siempre pienso que el 90% del peso de una foto es la luz. O sea, soy súper maniática con eso. Yo creo que el 100%. Ah, pues mira. Yo creo que el 100%. Mira, y te lo explico. A ver, la definición de fotografía, ya en sí, la propia definición te está diciendo que es escribir o dibujar con luz. Exacto. Vale, ya partimos de ahí. Si tú te metes en una habitación oscura con una cámara, no vas a tener fotos. Tú necesitas de la luz. Pero si quitamos
a ver, porque podemos decir que es el 90% porque estaremos pensando en la cámara, estaremos pensando en la edición y todo eso. Pero partimos de la base de que podemos hacer fotos con una caja de zapatos. Sí, cierto. Entonces, es verdad que necesitas un instrumento. Igual que en la pintura necesitas un lápiz y un papel que lo registre o una superficie, la que sea. Y en escultura, pues un martillo, un cincel, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en la fotografía, creo que sin luz jamás vas a tener una imagen que se registre. Claro. ¿Vale? Es verdad que hoy en día la fotografía ha ido derivando a unos caminos en los cuales necesitas, o sea, o hay dos procesos. El de la cámara, en los cuales da igual cómo hagas la foto, ¿sabes? Puedes hacer la peor foto del mundo, que después te metes en el ordenador y la vas a corregir. Bien o Pero mal, ¿es importante que la base sea buena o crees que la edición al final tiene más peso? ahí es lo que va a definirte a ti como fotógrafo. Es decir, a ver, yo parto del carrete. Yo nací como fotógrafo con el carrete. La diferencia que tiene el carrete era que tú tenías que cuadrar la imagen o sea, directo, Perfecto. casi a ojo. Es decir, eso a mí, por ejemplo, me proporcionó el saber cuándo una imagen iba a estar perfecta. Es decir, yo ponía los parámetros en la cámara prácticamente sin medir y ya yo sabía que la foto iba a quedar bien. Vale, eso hoy en día me sirve, me adelanto mucho tiempo de estar Claro. midiendo, haciendo fotos de comprobación y todas esas cosas. Entonces, no sé, es como un poco... Espérate, perdí el hilo. Me fui un poco. La edición un poco compensa a que la fotografía previa pueda ser básica o mala o un desastre. Vale, es un poco... Si... Yo creo que lo veo mucho, por ejemplo, en las generaciones nuevas, que Claro, es han que por eso también te nacido, lo iba a decir. claro, han nacido con el digital. En el digital derrochamos fotos, yo incluido. Yo me voy a hacer una sesión a cualquier cosa y te puedo hacer sé, cientos de fotos. Yo en una boda reúno un cómputo de posiblemente hasta 2000 disparos. Sencillamente, ¿eh? Pero en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso, creo que las nuevas generaciones, al aprender del digital, tienen un poco ese lastre de decir, disparo que lo voy a comprobar. Tú lo miras en la cámara y sabes más o menos cómo está. Mm. Entonces puedes un poco guiarte y sabes que lo puedes cuadrar un poquito mejor o salvar un poco. Y tú ya tienes en tu cabeza el chip de que sabes que en Photoshop, Lightroom, Capture One, los Sí, que use, puedes corregir ciertas cosas que no tengas bien o no. claro, lo bueno es los fotógrafos que como tú partieron con el analógico, pero controlan el digital, creo que tienen lo mejor de los dos mundos, porque al final tienen ese badaje y para algunas cosas les servirá lo de los conocimientos previos, pues lo de a la hora de calibrar las luces, de calibrar el objetivo y tal, a lo mejor van más rápido porque ya tuvieron ese aprendizaje previo. Sí, además, mira, yo creo que las diferencias, por ejemplo, del carrete al digital, básicamente están en las luces, ¿vale? Los colores más o menos igual. Incluso yo creo que hoy en día lo que buscamos, yo creo que un poco impuesto por Instagram, son los perfiles de color que se hacían en carrete, básicamente. O sea, las cámaras, por ejemplo, suelen tener perfiles de color para que tú dispares la foto y te sacan un JPG, una foto ya Sí. creada con esos perfiles de color que tenía Kodak, que tenía Fuji, que tenía unas ciertas marcas de carretes, ¿no? No sé, yo creo que es un poco ver a dónde quieres ir, porque yo recuerdo que hacía una foto de un atardecer con el carrete y tú haces un atardecer y obviamente si lo sacas en dirección al sol va a ser un contraluz. Todo lo que estaba delante, que a lo mejor podría ser una playa, y tú disparabas al sol, todo lo de la playa era negro. Mm. Hoy en día tú ves fotos y donde hay un equilibrio entre lo de abajo
que pueda ser la playa, que la ves perfecta, y el cielo. ¿Vale? Había más un equilibrio, o sea, ahora hay más un equilibrio entre ambas zonas, ¿no? Sobre todo por eso te digo que es más un poco de luces, sombras, color, contraste, ¿no? Ese es el equilibrio que te está dando el digital. Antiguamente el carrete no llegaba a eso, había, siempre lo ha habido, ciertos filtros y tal que te permitían un poco de equilibrio, pero era más complicado. Fíjate, yo empecé a estudiar fotografía en el año 92. En el 97 salí de lo que era la escuela, la antigua comercio. Ese año, 97, llegaron los primeros Mac, los primeros ordenadores para editar con fotografía digital. En el año 97, o sea, yo me tuve que reinventar. O sea, salí con el carrete, con mis cámaras de carrete y tal. De hecho, estuve un tiempo sin hacer fotos, no disparaba. En esa guerra que tenía uno de esto del digital no va a llegar a ningún lado. Ay. Bueno, pero eso Y siempre a veces nos pasa, ¿no? Con la sí, tecnología. y al final, pues dices, mira, no puedes estar sin hacer fotos y tienes que aprender. Y te metes con tu primera cámara digital y tal, y empiezas ahí un poco a investigar y empiezas a aprender y eso. Ya está, al final es una herramienta de trabajo más. Exacto, yo creo que es como hay que verlo. Y al final la Sí, tecnología a disposición y no en contra. exacto, totalmente. ¿Y tú tienes referentes dentro del mundo de la fotografía, en plan fotógrafos actuales o no, que te hayan marcado o que consideras referentes o no? Ya, esa pregunta es difícil porque voy a quedar como un poco pedante. No, A de ver, verdad, lo que quiero es sinceridad. Me encantó una pregunta que le hice una vez a Sara de Arabella, que le pregunté, ¿no? ¿A quién sueñas a vestir, no? En plan, ¿a quién, si pudieras vestir a cualquier persona? Y me dijo, es que todas mis clientas me hacen la misma ilusión. Y fue como que me mató, pero al mismo tiempo me dio una lección, en plan, que su sí. realidad es igual de válida. Entonces, si no tienes referente, no tienes referente. O si tu referente es tu amigo, ¿sabes? No, a ver, yo referentes, a ver, no tengo referentes en plan de que este tío hace unas fotos increíbles y porque las hace increíbles es mi referente. Mm, Mis referentes son más humanos, ¿vale? No tanto por crear un cierto estilo de fotografía, ¿vale? Me gusta, por ejemplo, el tema de cómo se lo ha montado cierto fotógrafo, claro. ¿vale? Date cuenta de una cosa, hoy en día la fotografía no, es decir, tú puedes ser mal fotógrafo, pero tener mucho éxito. Y Sí, al revés, ser claro. el mejor fotógrafo del mundo y no tener éxito. Bueno, Entonces, pasa un montón de campos artísticos, ¿no? sí, exacto. Entonces, yo creo que admiro, por ejemplo, mucho a Sebastián Salgado. Ujú. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. ¿Vale? Tiene un estilo muy definido. Quizás no es el que yo haría, porque creo que su fotografía en blanco y negro, a pesar de que yo creo que es uno de los mejores blanco y negros que he visto siempre, no creo, yo no haría, por ejemplo, ese tema de fotografía de naturaleza en blanco y negro. Ujú. ¿Vale? Yo usaría el blanco y negro en otra cosa. ¿Ves? Entonces ya le pongo pega. Entonces, Bueno, pero tampoco es algo malo. admira yo, quizás por lo que estudié, más artistas, un poco más por ejemplo, a pintores. Ujú. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Van Gogh. Pues, ¿por qué? Porque al final yo creo que Van Gogh es un precursor de Instagram. ¿Por qué? Porque al final es de los primeros que hizo la psicología del color, cosa Sí. que hoy se usa a rajatabla en Instagram, porque hoy en día, por ejemplo, lo que se usa Es en significado, al final, exacto, lo que tú ves en Instagram básicamente son perfiles de color. sí. Date cuenta que al final es la fotografía llevada a la mínima expresión, que es uno por uno, o sea, es un cuadradito de nada, que incluso muchas fotos que tú tienes no las puedes meter porque no, porque al reducirlas no. Desventaja. Y al final lo que ves mucho es eso, perfiles de color y tal, ¿no? Es uno de los que admiro. Otro, por ejemplo, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Son dos que admiro, ¿por qué? Porque todo lo que hicieron lo hicieron maravillosamente bien.
O sea, al final eran personas que lo hicieron todo tan bien, ¿qué tal? Pero ojo, por ejemplo, Leonardo. Leonardo era el tío más... O sea, yo creo que Leonardo se puede usar hoy en día como ejemplo de cualquier persona que esté empezando. Es decir, cualquier persona que esté empezando en cualquier rama que tenga que ver artística, pero ojo, cuidado, que pueda ser cualquier peluquería o cosa así, que al final también tiene su lado artístico, ¿no? Es para que todas esas personas que están empezando lo miren. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci es una de las personas que más fracasó en su vida. O sea, Totalmente. es curioso y tenía un problema absoluto, que no acababa las cosas. O sea, la gran mayoría de sus obras están inacabadas. Y las que acabó, pues imagínate dónde llegó, ¿no? Pero quería ser tanto y abarcó tanto que al final yo creo que... ¿Por qué se le llama genio? Precisamente por esa rama, o sea, porque intentó coger todas las ramas que se le ocurrió y lo hizo bien. Y ese estudio constante también, ¿no? El quererse Exacto. aprender, 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 estudiar todo lo que estudió de cuerpos humanos, todos esos que se conservan hoy en día, esos estudios de anatomía, que si los cadáveres, que si los estudiaba, que si la formación del feto, que cómo los fetos estaban colocados en la barriga, que no, Exacto. no es algo de lo que en realidad es. Entonces, ese estudio fue muy concienzudo, Exacto. Totalmente. Totalmente. Además, mira, yo creo que hoy en la pintura están todas las respuestas. Mira, te pongo Me un gusta ejemplo. esa frase, me voy a tatuar en Sí. la pintura. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿quién fue la primera persona que hizo una Hazme un foto, examen, como caigo. que hizo una foto a alguien en un paisaje? O sea, la primera foto no, perdona, porque Ah, no ya sé vamos, a lo no que te vamos a refieres. las fotos. El hombre este de espalda en el monte, ¿cómo se llama? Ok, ¿Qué te refieres a eso? sí, exacto, Caspar Friedrich. Sí, Eso es el... No sé, ¿cuántas fotos pueden haber en Instagram al día? Millones, ¿no? sí. Pues un gran porcentaje de fotos son así. Y todos vamos a hacerlas así, es obvio. Pero la primera persona que hizo un retrato, porque al final hay una persona de espaldas delante de un paisaje, fue Gaspar Friedrich, que es romántico alemán. Mm. Y estamos hablando de 1800 y algo. Sí, Ahora, no sé, no recuerdo el año. exacto. Entonces, ahí lo tienes. Pues alguien en fotografía, un día se le ocurrió poner una foto en su Instagram así y a partir de ahí empezó y se ha convertido en una base. Pero no viene de la fotografía, Además que viene de esa la pintura. foto, esa pintura, la tenía yo en mente de una sesión que tenemos pendiente de hacer en Anaga, porque lo vi y Total. digo, bueno, lo pensé ahora. Vamos a seguir, que yo me he ido totalmente, pero bueno, no, estupendo, maravilloso. ¿A dónde crees tú? Porque yo tengo un guión, pero esto es como muy libre. ¿A dónde crees tú que va la fotografía? A O ver, sea, ¿tienes alguna teoría? es que justamente ahora adquiere otro matiz. A ver, porque yo creo que es un poco más larga la respuesta. La fotografía no va a morir nunca, obviamente. O sea, al final es una rama artística y mientras hayan personas que quieran hacer fotos, la fotografía no va a morir. Lo que creo que la fotografía hoy en día va a tener es un cambio. Es decir, ya sea por el coronavirus, ya sea por los móviles, ya sea por la democratización que está teniendo la fotografía, va a producir un cambio. Pero este cambio no es nuevo. O sea, este cambio viene también de hace, en el siglo XX, cuando Kodak decidió hacer cámaras pequeñas que cualquier persona del mundo pudiera comprar. Eso hizo que los fotógrafos profesionales que estaban en ese momento haciendo fotos vieran peligrar su trabajo, pero al final siguieron trabajando y se incorporaron otros. O igual que del carrete pasamos al digital, hubo también otra revolución, ¿vale? Ahora la revolución la está, digamos, en cierto modo, haciendo las redes sociales acompañadas de los móviles. Se está tocando muchos temas, como pueda ser, por ejemplo, el periodismo.
Ahora el fotoperiodismo está, digamos, pasándolas muy mal por el hecho de que cualquier persona del mundo puede ser fotoperiodista. O puede captar la imagen en el momento Exacto, oportuno. exacto. Entonces, claro, ahora hay imágenes de todo en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, precisamente Claro. por eso. Pero yo creo que es un momento de que tenemos, en cierto modo, que reinventarnos. Es decir, tendremos que, cada uno, dentro de su faceta, tendrá que hacer una reflexión y decir a dónde quieres ir y cambiar. Al final yo creo que un poco es eso. Y sobre todo ahora más con el coronavirus. Porque quien sobreviva es Exactamente. quien lo va a tener. La cosa está un poco complicada a niveles laborales. La fotografía siempre ha sido, yo creo que con las historias de Sí, peluquería, maquillaje y ciertos sectores así, una de las que más, ¿cómo se diría? Intromisión, por sí, decirlo de una manera, tienen, pero eso se llama también un poco lo que decía antes, democratización un poco de ciertos sectores. Al final, cualquier persona puede acceder a una cámara, cualquier persona puede acceder a unas brochas o como se llamen las sí. cosas de maquillaje, igual que a una tijera. Si Claro, tienes a claro. alguien que se preste, o te preste tu cabeza y se ponga a pelar y aprenda, pues obviamente lo hará, ¿no? A mí eso nunca me ha preocupado, es decir, yo fui uno de esos. Yo fui uno de los que, Sí, exacto, que me parece claro, mucho más inteligente no atemorizarse por eso, porque al final claro, te tienes que yo no, reinventar, o sea, yo no tengo más valor por haber estudiado o no. Eso no te da más valor, te puede dar más conocimientos a ti, pero después los tendrás que demostrar en la práctica. O y que sea, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se claro, adapta, eso está hoy, clarísimo. y que hoy en día ser fotógrafo no es hacer fotos. Es decir, cualquier persona que esté estudiando fotografía hoy en día tiene que entender un par de puntos. Es decir, tú estás estudiando fotografía supuestamente para dedicarte a la fotografía, pero tú tienes que ser fotógrafo, empresario, contable, gestor de redes sociales, community manager, de las Sí, sí, tuyas sí, propias. sí, sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Al final, psicólogo, Sí. muy importante, muy importante. Psicólogo llamo yo, es decir, tú no vas a curar a nadie. O sea, No, simplemente me refiero a que, lo de saber exacto, tratar a la gente. que tienes que tener un don de gente brutal, porque te vas a encontrar todo tipo de situaciones. Desde una persona que te pueda venir, que pueda ser un poquito gordita, que quiera verse un poco delgada, y tú tienes que tener cierta mano izquierda para saber llevar eso, o una persona que a mí me ha pasado, de ir a una boda, por ejemplo, y tener recientemente un fallecimiento, esa persona. Pero también te puede pasar a ti. A mí se me puede morir mi padre, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero me puede pasar el día antes de una boda. Yo Claro. no puedo cancelar esa boda, yo no. Y a lo mejor tienes que ir. Al final es un poco lo que tienes tú como profesional y todas esas cosas. Entonces es un poco complicado. Al final también es lo que, bueno, lo que tú me decías cuando me ayudaste con el vídeo último que creé, ¿no? Lo de también saber gestionar la empatía con la persona con la que estás trabajando y saber cómo Exacto. crear ese buen estado. Y en relación a lo que me estabas diciendo antes de que el fotógrafo hoy en día hace un poco de todo, quiero hablar un poco de tu visión de las redes sociales y la fotografía en el sentido de que ahora, corrígeme si me equivoco, las redes sociales son el portafolio del fotógrafo, ¿no? ¿Es posible que un fotógrafo viva sin redes sociales o se dé a conocer sin redes sociales? Yo creo que no. Yo creo que no. Hoy en día es cierto, es el escaparate ideal para cualquier fotógrafo. Por eso yo creo que también ha permitido que mucha gente quiera dar el salto, digamos, de no hacer fotos a empezar a hacerlas, a dar el salto incluso a ser profesional. Es fácil, es decir, es fácil en el sentido de que tú simplemente tienes que abrirte una cuenta y puedes poner tu foto. Ujú. Punto. O sea, ya ahí ya no hay que darle más vueltas. Lo puedes hacer mejor, peor, pero tienes esa posibilidad. Y encima tienes varias redes sociales en las cuales
puedes ir, ¿vale? Entonces, es la gran manera hoy en día de poder ser visto por todo el mundo, ¿vale? Sí, es Sí que es yo cuando verdad, es yo lo creo que primero sí que es, hago. claro, yo creo que sí es verdad que la manera en la cual o sea, la manera en la que están diseñadas las redes sociales quizás no sea la más correcta para poder mostrar la fotografía. Es Ya, decir, por el formato. claro, primero Instagram. O sea, Instagram mata la fotografía. Mm. Las mata en ese sentido. Al final es lo que te decía. Tienes un cuadradito en el cual tienes que ajustar tu imagen. Bueno, ellos lo han hecho así y digamos que la gran mayoría mundial ha optado por esa red social. Perfecto. Después está el Facebook. El Facebook peca de calidad. Es decir, cuando tú subes una foto, o sea, te baja muchísimo la calidad. Había antiguamente una red social que era, una red social, no, un portal de fotografía que era 500 infinito, creo que era, o algo así. Que Okay. esa estaba pensada exclusivamente para fotógrafos. Tuvo un boom y al final murió. Entró Instagram y al final se la cargó. Pero precisamente por eso, porque yo creo que el éxito de esas redes sociales es que lo ha democratizado, Mm. simplemente. O sea, al final ha Ah, viene hecho que, claro, sí, que cualquier persona pueda hacer una foto desde su propio móvil o con su cámara. Y la puede llevar ahí, la lleva. Pones los ingredientes o bueno, el hashtag y todo eso que requiere y bueno, y eso te puede ver cualquier parte del mundo. Entonces, un fotógrafo hoy en día sin redes sociales no eres visible. No, y de cara a que te contraten para ver lo que tú haces es la forma Claro. más fácil, ¿no? Más Además, yo sencilla. incluso creo que yo no sé si hoy en día yo la tengo, ¿eh? Y creo que ya está más en desuso que antes. Una página web. Pero se sigue recomendando, porque como las redes sociales son volátiles, en plan, nunca piensa nadie que cae una red social hasta que cae. Algunas caen progresivamente, entonces la web al final es como la plataforma que siempre permanece. Sí, Yo pero nadie la siempre ve. que pues redes me vuelven a decir lo mismo. La web es tu propio contenido, es la plataforma que siempre permanece, las redes son volátiles. Pero al Claro, final a tu web va a entrar el 0,0% de la gente. exactamente. Y ya no es cuestión de posicionamiento ni nada de eso. Yo creo que es más cuestión de un poco de que la gente al final tiene unas preferencias. Además, date cuenta, yo creo que a ti te habrá pasado. Estos días todos estamos como locos poniendo contenido, sea el que sea, pero el nivel o sea, ha caído muchísimo el nivel de visualizaciones, pero no porque nadie se conecta, al contrario, pero es que estamos saturados ahora mismo de imágenes de todo tipo, ¿vale? Sí. Y es obvio, o sea, es lógico, todos lo hacemos y todos lo necesitamos, porque yo creo que, mira, yo siempre digo una cosa, la fotografía tiene algo que no tiene quizás otras ramas artísticas eh, que puedan existir, en el sentido de que la fotografía yo creo que es de las artes más sociales que hay, en el sentido siguiente, es decir, a ver, si tú tienes una cámara, solo necesitas tener ganas para salir a hacer fotos. Eso ya te está invitando a salir de tu casa, cuando se pueda, ahora no. Entonces, si tú sales, puedes salir solo o sola, puedes ir con amigos, puedes hacer una excursión, llevar tu cámara. O sea, es la herramienta ideal para poder tener la excusa perfecta para salir de tu casa. Yo me di ¿Vale? cuenta de la importancia de la fotografía a nivel personal emocional una vez que leí un artículo que es como súper evidente, pero yo no lo sabía, además lo leí en plan cuando yo era adolescente, que decían que cuando había un incendio lo primero que sacaba la gente era obviamente su familia y sus mascotas y después los álbumes. Claro, también es verdad antes del soporte digital, pero era como en plan, es que son mis recuerdos, es que, y como si perdías el álbum, perdías el formato, porque no había obviamente digital, me parecía como muy, al final, revelador de lo que es importante, ¿no? Claro. Está demostrado que la fotografía tiene una carga psicológica brutal. A ver, el ser humano, por excelencia, es un ser que basa su memoria visual. Hay Sí, personas, claro. yo por ejemplo me incluyo, que tengo una memoria muy visual. Habrán personas que la tengan menos, pero básicamente
lo que hace es que cuando tú ves una imagen, sobre todo tuya, que tú la has vivido, te va a evocar no solo ese instante en el cual estabas en la foto, sino te va a evocar ciertos sentidos, olores, lo que pudiste sentir si a lo mejor ese día hacía frío, a lo mejor incluso sientes como un escalofrío. Si era un plato de comida, puedes llegar a sentir otra vez el sabor que podía tener esa comida y tal. Y da lo mismo que esa foto sea de hace un mes, como de hace 10 años o más, ¿no? Yo creo que esa es la importancia que tiene la fotografía. Y yo creo que ahí puede radicar un poco el que también sigamos pudiendo usar la fotografía nosotros como trabajo y que la gente nos siga reclamando, ¿vale? Porque al final yo creo que esa es la importancia que tiene en las vivencias que tú tienes en tu vida. A mí me llega mucha gente, por ejemplo, y me dice, no, yo que, mira, por ejemplo, para mi boda, sí, pero solo quiero que vaya ciertas cositas, ¿vale? No hace falta que vayas a todo y tal, y es un poco así, ¿no? Vale, tú siempre lo dices, digo, mira, tú aceptas lo que el cliente al final te está dando, tú intentas decirle y tal, ¿no? Pero estás obviando, por ejemplo, eso. Incluso de que hay partes que los propios novios no los ven en una boda. Igual que en cualquier otro acontecimiento de cualquier fiesta familiar, ¿no? Hay muchas partes, por ejemplo, si se hace la preparación del novio y la preparación de la novia, ellos no están juntos. Después en foto o en vídeo lo pueden ver cuando ya haya pasado todo, ¿no? Igual que cuando ellos estén sentados comiendo y tú te pones a hacer una serie de fotografías, esas no las están viendo ellos, o sea, esos momentos no los están viendo ellos. Entonces, por eso digo que la importancia incluso que tiene no solo de justificación social, de salir y esas cosas, sino que también la capacidad psicológica que tiene de recrear ciertas sensaciones, momentos, sentimientos. Esa yo creo que es su importancia, ¿no? Por encima de la pintura y cualquier otra. Yo creo que a lo mejor el cine, entendiéndose cine, vídeo, que también la tiene, ¿no? Al final, la imagen en movimiento también tiene su poder. Claro, por esto que explicas, tiene tanta importancia la fotografía de bodas y de ceremonias, ¿no? Porque al final están inmortalizando el momento. Claro. Yo creo que yo no concebiría una celebración de esa magnitud sin fotografía y sin vídeo. Yo incluso hay gente que reclama amistades y tal, ¿no? Hay amistades que son fotógrafos muy buenos y lo hacen, perfecto. O sea, tú al final confías en que tienes que confiar. Pero cuando es una persona que coge una cámara de vez en cuando y tal y lo hace, te la juega. Eso para ahorrar su dinero. Claro, sí, no, totalmente. Pero sí, al final yo creo que, a ver, es como todo. O sea, refrescos hay montones. La Coca-Cola puede ser cara, pero después hay el de la marca que es más barato. O sea, al final es como todo. O sea, mira, yo ponía una reflexión el otro día con lo del Día del Libro, ¿no? Que creo que ha sido el día del libro que más fotos de libros he visto. Curiosamente en el país donde menos se lee, de Europa. Hay que leer, da igual lo que lea. Me da igual, o sea, que lea la revista del corazón, que se lea una novela de amor, que se lea un clásico, que se lea El Quijote o que se lea los libros de texto que tengas que estudiar. Al final hay que leer. Pues la fotografía es lo mismo. O sea, al final tú tienes que tener en tu evento un fotógrafo que registre tus vivencias ese día, ¿no? Y ¿Es los una hay. gran responsabilidad? ¿Eh? Perdona que te interrumpí, que sí es una gran responsabilidad ser fotógrafo de un momento así. Yo siempre lo he pensado. Pues, hombre, si falla. Claro, por eso, en plan, si pierdo las fotos y... Yo nunca pierdo los nervios, nunca, o sea, nunca me podré acostumbrar, sobre todo en el momento de la ceremonia, ya sea civil, religiosa o el tema que sea, ¿no? Yo en ese momento siempre me pongo nervioso, porque cualquier inconveniente tú no puedes hacer nada. Ahí ya te tienes que buscar la manera de poder seguir, pues tú no puedes parar la boda. No, claro. Para nada. Yo siempre digo una cosa, en la fotografía de boda,
es imposible planificar y triunfa aquel que tenga mayor capacidad de improvisación. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes que tener unas actitudes de rapidez, de visión, o sea, de esto de como el cazador, ¿no? No Ver la cazador foto. de... Exacto, ¿sabes? Que estás concentrado en la imagen que tienes, tal, pero ya por el rabillo del ojo estás viendo que por ahí está pasando algo, entonces tú coges y rápidamente, claro, esa rapidez y sobre todo rapidez de dedo, que al final tienes que disparar rápido y enfocar y todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿de qué te sirve, por ejemplo, planificar una sesión con los novios, ¿no? Tú llegas y dices, mira, yo quiero que después de la ceremonia en la iglesia, pues se casan en la laguna, en el Cristo de la Laguna. Y se casan a la 1 del mediodía. Pues perfecto, a mediodía, está, no sé qué, tú ya te imaginas y dices, bueno, no son las mejores condiciones, pero bueno, los puedo llevar por sitios en los que yo crea que aquí puedo sacarles partido, está un poco así. Perfecto. Llega el día siguiente y está el diluvio universal. Tú tienes que hacer fotos y tú lo habías planificado con luz solar, por ejemplo. Pues te las tienes que ingeniar. Y tendrá amor que hacerle fotos. Ellos no se pueden quedar sin ninguna foto del día de su No, boda. claro. ¿Vale? Y no es lo mismo el día de la boda que una posboda. Al final, las novias normalmente nunca se van a poner, digo las novias porque al final son las que llevan un poco más de trabajo, ¿no? De De peluquería, producto. maquillaje, exacto. El novio al final siempre es un poquito más sencillo, más básico, ¿no? Al final llegas y dices, bueno, ella se ha preparado de una cierta manera y necesita tener esas fotos que le recuerden, pues, cómo se maquilló, cómo se peinó, el traje como era antes de que se siga estropeando, porque a partir de ahí ya empieza el proceso de genere. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues venga, un paraguas o nos vamos a algunos interiores, nos vamos, no sé, a un techito, que en la laguna hay muchos, ¿no? Te pones en los pasillos estos con arcos que están tapados, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pues un poco te la ingenias. A eso es a lo que me refiero, ¿no? O Al llegas final a es una la, cuestión de recursos. claro, llegas a la casa de los novios por separados y tal, y es una casa oscurísima. Tú tienes que un poco prever y llevar las herramientas necesarias para poder hacer las cosas, ¿no? Sí, yo siempre lo veo, o sea, lo pienso cuando veo sesiones de fotos de boda, que deberá ser bastante complicado el tema del trabajo de la luz si el sitio no es el idóneo. Y claro, las casas no están preparadas para hacer estudios de fotografía. Claro, a mí es lo que me apasiona. Yo, sinceramente, te lo digo, yo hago bodas por dos cosas. Por el contacto humano, es decir, al final en las bodas es donde más contacto humano tiene. O Mm. sea, a mí me encanta al final el trato con las personas. Yo creo que en gran parte también por eso hago fotografía. Yo, hombre, siempre hay todo, que diga, hay de todo, ¿no? Pero básicamente yo creo que el 99% de la gente que le he hecho fotos, de alguna u otra manera seguimos teniendo contacto. O sea, muy poca gente, ya no sabes más de esas personas, ¿no? Y yo creo que esa es lo primero. Y después está el reto. Es decir, ¿por qué yo no me especializo en bodas? O me especializo en newborn o en bebé o algo así. Porque al final me aburro. O sea, puro y duramente. O sea, es que yo cojo y estar siempre haciendo fotos a bebé, yo aguantaría un mes. Claro. Yo necesito como el cambiar, además que el cerebro se adapte un poco al reto que tienes ese día, ¿no? Al final son las vivencias que tú, es decir, que tú te nutres para poder ir mejorando y superando, ¿no? Por eso simplemente, ¿no? Lo que más Sí, odio siempre es cosas es decir, comida, bodegones, para que mm. tú me entiendas. Esas no hablan. No Hasta te el día gusta la de hoy boda. no hablan. Claro, porque a Pues la veces fotografía de comida es muy complicada, ¿no? Eso tengo entendido. sí, pero a ver, es complicado, pero para mí es más fácil. Ya, En el sentido siguiente, a ver, igual que el paisaje, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo y para ya. planificarlo. No tienes a alguien ahí.
Claro, es como un día me decía, no, pero es que el sol, justo en la puesta de sol, te va a durar unos 1 minuto, 2 minutos, tal, no sé qué. Tal. Digo, ya, pero ese problema lo vas a tener en las primeras fotos que vas a hacer que no sabes. Cuando tú ya coges un poco el rollo cómo es y tienes ya clarísimo cómo tienes que poner, qué cosas tienes que usar y tal, tú ya vas y ya incluso planificas, es decir, ya te coges, te buscas tu aplicación en tu móvil que sabes que dice, bueno, pues el sol se va a poner por aquí en esta época del año y es perfecto porque me va a iluminar esta zona, todo lo que tú quieras planificar. Pues entonces ya está, ¿sabes? Tienes tiempo de planificarlo. En una fotografía social no tienes esa tranquilidad. Claro, ¿y a ti Claro. que te gusta tanto el trato humano? ¿Tienes alguna anécdota divertida o curiosa que te haya pasado en una sesión de fotos o que te has muerto de la risa que te ha pasado súper bien? Hay varias, pero yo recuerdo una, y además siempre lo pongo como anécdota cuando hablas con parejas que están, digamos, para contratarte y tal, ¿no? Y es que en una boda claro, a ver, tú estás en la iglesia, terminas toda la parte de la iglesia y entonces te vas a un sitio a hacer las fotografías yo siempre digo, las fotografías bonitas, ¿vale? Sí, Que las son de los las que dos novios, vamos. antiguamente, exacto, las que antiguamente eran de jardín y eso, ¿no? Mm. Entonces nos adelantamos, salimos de la iglesia mientras los novios seguían hablando con unos familiares y tal y hemos quedado en otro sitio. No quiero decir los sitios para que no se reconozca, aunque ellos, si lo vieran, sabrían quién es, pero bueno. Bueno, da igual, porque ellos también se ríen conmigo de eso. Fue en la Orotava. Y entonces quedamos en Ah, la, en la, en la plaza del ayuntamiento. sí, Y es que la yo soy de la Orotava, por iglesia, eso lo digo. y la iglesia es la que está al principio La de... Concepción, La concesión es la que está debajo del ayuntamiento, no. Esta sí. está al principio, al lado del liceo, por debajo. Hay una placita, ¿no? Ah, Debajo. San Juan, Plaza del Kiosco, No sé San Agustín, Vale. al Entonces lado de la Escuela Música. había que ir de ahí al ayuntamiento, nosotros íbamos caminando y ellos iban en su coche que alquilan para, pues el coche este engalanado, ¿no? Que se alquila y tal, ¿no? Que era un coche de 1920, una cosa así, ¿no? Y entonces nosotros vamos corriendo y esperamos allí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no viene. El tiempo se nos va y claro, después había que ir al hotel que era en el Puerto de la Cruz y ¿dónde están? Y esto de que miro, tú sabes que si te pones en la esquina debajo de la plaza del ayuntamiento, que hay una cafetería allí, que es la calle que baja para la iglesia de la Concesión, Sí. tienes una visión de toda la calle, incluso de la que sube y veo una persona allá abajo, vestida de traje y tal, haciendo con la mano así. Digo, ay, ese es el novio. Ay, ¿qué pasó? Vale, vamos para abajo. Y cuando llegamos, se les abrió el coche. Ay, mi madre. Ay, Entonces, claro, perdimos el tiempo de hacer las fotos en la Orotava, no se la pudimos hacer. Llegamos, o sea, claro, la cosa era, ¿qué hacemos? ¿Cómo van ellos al hotel? Pues en mi coche. Entonces, claro, claro, se metieron en mi coche, la novia en el sillón del acompañante, el novio detrás y tal. Entonces ella era, claro, con todo el traje así, a la pobre no se le veía casi. Y entonces, pero nada, nos fuimos para abajo, a la risa. Eso fue, la verdad buena anécdota, en verdad, que pero- a mí me encanta hacer el pato. y ya cuando llegamos abajo al hotel, pues se habló con el hotel y tal, entonces el hotel lo entendió y nos dejaron aguantar un poquito más y nos dejaron un ratito para hacer unas fotos, pues, que si en la habitación, un poco así sobre todo por ellos, para que tuvieran Claro, su foto, ¿no? Esa fue súper divertida. Y qué después bien. anécdotas de bodas en las cuales tú estás con la cámara, estás viendo todo el panorama y tus lágrimas están cayendo y te Ah, tapas con la cámara en plan, oh, por favor, ¿sabes? De la tengo que ser complicidad. profesional. Sí, sí, no, no, pero no, es la empatía. O sea, al Bien, final tú llegas a aprender las historias sobre todo de pareja. Hay parejas y parejas. Hay parejas que se implican un montón contigo y conectas.
Y sabes que hay parejas que les cuesta mucho llegar y que han tenido problemas, incluso problemas en la propia relación de poder estar juntos, problemas con familiares y tal. Y al final los ves y los ves a ellos llorar y tú te vienes abajo también, ¿no? Yo Y he nada. cantado en algunas bodas y sé que ese momento es como... Y además cuando estás cantando como que no es compatible, ¿sabes? Entonces es como Claro, y además no puedes no te puedes dar la vuelta, tienes que estar hacia claro. ellos. O sea, es lógico. Y yo no puedo mirar para otro lado, tengo que seguir ahí. Yo ya no lo hago más porque, yo, o sea, yo cantar en todos lados, pero cantar en las bodas es heavy. Es heavy porque, por eso, porque todo el mundo te mira, hay muchos sentimientos. Bueno, de todo el mundo te mira es normal, pero lo de los sentimientos es como... Pero esas son las cosas y yo creo que al final hacen rico ya no solo las bodas, ¿no? Sino el tema de la fotografía. La fotografía para mí es la excusa perfecta para poder entablar conexiones con gente. De una manera u otra, al final hablas, conoces gente y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Sí, Básicamente. súper guay. Y tú te quedas entonces con con la fotografía a personas frente a todo, o sea, o te encanta también la fotografía de paisaje por paisaje, o es lo que decías, que al final eres global y te gusta todo. Me gusta todo, ¿vale? Partimos de la base de que me gusta todo. Yo necesito momentos de soledad. Y para mí, yo soy una persona que, como te digo, tengo muchos picos de estados de ánimo. Puedo estar eufórico y dentro de un rato puedo estar un poco más bajo, ¿no? Hundido es muy difícil, pero sí un poquito más bajo. Cuando yo tengo esos momentos bajos, necesito hacer fotos. Para mí es mi psicólogo. Simplemente cojo la cámara y me voy. Ahí recurro a la fotografía de paisaje. Yo en esos momentos a lo mejor no puedo estar con alguien y entonces es mi refugio. Entonces me ¿Siempre voy, paisaje natural o paisaje natural y paisaje urbano? da igual, me es indiferente. O sea, es un poco también a donde te lleve, coges el coche y te vas, ¿no? Muchas veces simplemente salgo a caminar por la ciudad y empiezo a hacer fotos de la ciudad. Incluso en sitios que ya habré hecho 5.000, pero da igual, ¿no? Entonces es un poco eso, me da igual que sea urbano o que sea rural o natural, ¿no? Pero eso son pocos momentos. Yo creo que por eso tampoco hago tanta fotografía de paisaje, a pesar de que tenga un perfil exclusivo de paisaje, ¿no? Pero soy de esas personas que va con la cámara siempre, entonces tengo tanta cantidad de fotografías que si yo la pusiera toda en un mismo perfil, al final no verías nada. Mm. Sí, es Entonces, verdad, tú claro, eres un fotógrafo que tiene un perfil para cada cosa. por tema, digamos, ¿no? Un poco así, ¿no? Que sea un poco dividido. Puedes perder fuerza, pero a la misma vez tienes todo organizado. O sea, yo Una creo cosa que como más coherente para ti. para mí sí, totalmente. Y me da más trabajo. Al final tienes que estar atendiendo un montón de cosas, ¿no? El otro día leía, o sea, veía una entrevista a un fotógrafo que se llama Tino Soriano, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? De los referentes y tal, pues este tío es muy bueno, pero ya no quizás por el tema de las fotos que haga y tal, ¿no? Sino de su cabeza, de su mente, de cómo ve la fotografía y todo eso, ¿no? Y decía una cosa que a mí me hizo reflexionar, que son de esas cosas que yo creo que te das cuenta, pero que a lo mejor quedan ahí y ni lo aplicas ni nada de eso, ¿no? Y decía que hoy en día los fotógrafos deberíamos de hacer lo siguiente. Tienes que atender las redes sociales, como decíamos, pero dedicarle un tiempo diario, una hora o lo que necesites, ¿no? Él decía que usaba una hora al día para publicar sus fotos y ver algo. Y después ya la cerraba y se ponía a escribir libros. Hombre, yo no voy a decir que todos tengamos que escribir libros, porque escribir un libro al final es otro cantar, pero yo creo que sí, por lo menos leer, ¿vale? Al final, leer fotografía y leer cualquier tipo de libro es igual que ver una película. La película te está dando la imagen, ya lo tienes hecho. Es decir, lo único que estás viendo es cómo una persona resolvió el mostrar una escena.
pero en el libro lo estás haciendo tú mentalmente. Tú estás leyendo una situación X, la que sea, y tú te imaginas cómo es. Al final estás viendo imágenes, estás viendo vídeo, cine y estás viendo fotografías. Pues, Sí. ¿Y tú crees que el mundo de la fotografía tiene la barrera a la hora de entrar de que el material fotográfico es muy caro? ¿O crees que en realidad no, porque puedes empezar con lo que tengas y luego de ahí ir evolucionando? a ver, como hobby es el hobby más caro que hay, yo creo. Sí. Yo creo que es de los hobbies más caros. Es verdad que la pintura también es cara y tal, pero yo creo que pintar puedes pintar con cualquier cosa. Mm. A ver, hay equipos fotográficos, yo creo que un poco de todos los niveles. ¿Vale? Para empezar en el mundo de la fotografía, puedes optar por alguna opción pequeña que a lo mejor te puedas estar moviendo en unos 500 euros. ¿Vale? Eso puede ser caro para ciertas personas y para otros barato. Ya, ¿Vale? también. Es como todo. Al final es un poco también las posibilidades que tiene. Pero sí es verdad que en la fotografía necesitas de un instrumento mecánico para poder hacer fotografía. Por eso ¿Vale? lo digo. Es de los más caros. Puede ser una barrera empezar dependiendo, claro, del nivel que tú tengas, ¿no? Pero yo creo que eh, Y había luego una... focos, objetivos, reflectantes, Claro, utensilios, miles. pero hay una cosa que yo creo que eso puede un poco siempre ayudar, que es el ingenio. La cámara es la Sí. cámara, tienes que tener la cámara, obviamente, pero si no tienes recursos porque estás empezando y tal, yo creo que siempre tienes la manera de poder, primero, buscar ayuda. Siempre van a haber amigos y amigas que se presten de modelos, se presten a ayudarte a hacer fotos y demás. Y después siempre hay cosas en casa o, yo qué sé, en un bazar chino o en una ferretería y tal que puedas usar, que puedas comprar, que son muy baratas, que puedas usar para eso. O sea, Eso también es verdad, hay un montón de trucos caseros ¿tú sabes cuál para fue hacer mi primer reflector? un papel de Yo, aluminio o algo de eso. claro, yo me cogí un cartón de una caja, la hice cuadrada, la forré de papel albal y ese era mi primer reflector con 16 años. O sea, al Bueno, final, eso lo estamos haciendo mucho ahora con el confinamiento, ¿no? Lo de el sí, ingenio, el ingenio, el ingenio. totalmente. ¿Y qué diferencia tiene ese reflector con uno comprado? Al final lo mismo, es que es igual. Es igual, lo único que el comprado es más bonito. Queda más áspero para la sesión. Pero es Exacto. verdad, totalmente. Sí, Entonces, ¿no? como tal, no es una barrera, según tu opinión. O ¿El qué? ¿El podría qué? no ser. No te oí, no Entonces, te oí. ¿qué digo? Que para ti entonces no es una barrera el precio, o podría no serla. No lo fue, para mí no lo fue, en cierto modo. Y yo no trabajaba cuando me compré mi primera cámara, ¿no? Mi primera cámara de carrete me la regaló mi hermana con mi cuñado. O sea, fue un regalo. Ujú. Mi primera cámara digital me la regalaron mis padres. Y ya la siguiente cámara digital, o sea, ya el salto siguiente, que fue la profesional, me la compré yo trabajando. También es verdad que hay gente que tiene muchas cámaras y otras personas que tienen una o dos cámaras y con esa, Sí, ¿no? soy yo. Yo soy uno de esos. Lo Muchas. admito. O sea, a ver, es mi... A ver, yo no soy una persona de lo que se pueda decir como de vicios, ¿no? Es decir, yo no gasto dinero en fumar, no gasto dinero en beber, no soy tampoco una persona de salir mucho de fiesta. Lo fui en su momento, ya ahora ya tardas más tiempo en recuperarte que lo que estás de fiesta, entonces ya como que no tanto, ¿no? Entonces yo digo, es lo único que me hace ilusión y lo único que tengo cómoda, ¿no? Entonces soy un poco obsesivo con las cámaras. Y yo creo que tengo todas las marcas menos Canon. Ah, Curioso. entonces te voy a meter la pregunta ahí, ¿por qué la guerra ni con Canon? Y si tiene sentido, porque la he oído toda la vida y nunca he entendido el sentido. No, pero eso es, Marketing. eso es gracioso porque esos son, a ver, esos son guerras comerciales. Sí, marketing. Exacto. Son guerras de marketing tal. Es como la guerra de Coca-Cola y Pepsi-Cola y un poco de ciertas marcas en ciertos sectores, ¿no?
pero esa guerra ya está obsoleta. O sea, hoy en día ya ni Nikon ni Canon controlan el mercado. Y yo creo que incluso hoy en día quien se compre una Canon o una Nikon, no quiero decir nada en contra de las marcas, pero yo creo que hay muchas mejores opciones hoy en día que Sí, te van a dar muchas más ventajas, facilidades y incluso opciones, ¿no? Hoy en día sí, hoy en día sí. Incluso ya los un estereotipo al final, una tontería el marketing. claro, son las marcas por excelencia, es decir, al final son las marcas históricas, ¿vale? Igual que en carretes lo fue Kodak, ¿vale? Que Kodak no ha desaparecido, ha seguido ahí. Y cuidado, ¿vale? Que está resurgiendo muy fuerte el carrete, ¿vale? No Sí, hay una creo, corriente ahí exacto, analógica. el carrete no, o sea, es decir, no se va a imponer por encima del digital, No. eso no. Pero Bueno, sí pero es ese verdad, amor vintage, ¿no? Que al final. exactamente, pero sí puede llegar, en mi caso, por ejemplo, una pareja y que me diga, yo quiero que me hagas mi boda en carrete. Ahí muchos van a caer. Y las ¿cómo se llaman? Las Polaroid, ¿qué opinión te merecen? A mí siempre me han enamorado, siempre Es me que han tiene ese enamorado. rollo Sí, vintage retirado. de hecho tengo una y siempre quise ¿De las la viejas clásica. o de las nuevas? No, de las nuevas, de las nuevas. De las viejas nunca tuve una. Siempre me quedó esa cruz ahí. Pero claro, todas esas cosas era cuando yo era pequeño, era niño. No podía comprarme esas cosas, ¿no? Y Y ahora es una incluso, tecnología. incluso hoy en día, que hay un mercado muy grande de cámaras de carrete y tal, estoy loco por conseguir la cámara que siempre quise tener de niño, que nunca pude tener, porque era de las caras y al final no se podía. Y como ahora ahí hay un montón de mercado y tal, estoy como frito por cogerla, porque yo estoy otra vez intentando, ¿sabes? Tengo mi cámara de cuando estudiaba y he comprado carretes y estoy ahí haciendo carretes. Mira, me voy a proponer sesiones de fotos con carrete. Ah, pues mira, me gusta. Eso está Y, guay. y dentro de tu aspecto como fotógrafo, ¿cuál dirías que son tus virtudes? De fotografía, o sea, fotográficamente. Yo, es que, ¿sabes un problema? O un problema no creo que sea un problema, pero siempre he dicho que soy la peor persona para mirarse a sí mismo. Es decir, no me suelo creer en absoluto que hago buenas fotos, para nada. Sí me digo a mí mismo que si estoy y me he mantenido, por algo es, ¿vale? Eso sí me lo digo, pero no me considero que sea bueno. Entonces, claro, siempre estoy en esa eterna bucle de aprender. Entonces, yo creo que mi gran capacidad dentro de la fotografía o dentro del arte y tal es la capacidad de siempre querer aprender. Al final es clave en todas las profesiones, estar aprendiendo y estudiando Sí, constantemente. A mí me lo dicen mucho y luego digo yo, ¿y en qué profesión no? ¿Sabes? Porque exacto. aunque lleves explicando toda la vida lo mismo, a lo mejor eres profesor de historia del arte, pues tendrás que aprender nuevas formas de comunicar o nuevas formas de tener. Claro. Pero bueno, ahora que tú dices eso, quizás lo haya reformulado mal. No, es decir, una cosa es estudiar, porque tienes que aprender cosas nuevas, y otra cosa es reinventarte. Yo También, creo ¿verdad? que esa es lo por donde yo quería ir, ¿no? Un poco en el sentido de que al final, yo en estos días de encierro he estado mirando la gran mayoría de fotografías que he hecho en estos tiempos, ¿no? Tengo archivos de boda desde el 2010 y las he estado mirando. Claro, tú lo ves hoy y te parece horroroso, ¿vale? Y sobre Bueno, pero todo, es normal, ¿no? Eso es parte de la claro, evolución. es lógico, pero ahí puedes ver un poco la evolución que has ido llevando, ¿no? Siempre hay una similitud, eso sí es verdad, y es el uso y el juego de la luz, ¿vale? En eso sí siempre, porque es lo que te decía, yo creo que a lo mejor de venir del carrete y de la enseñanza que yo tuve, que al final fueron 5 años, no todos los días, pero bueno, todas las semanas dando fotografía y tal, al final te machacan mucho en el tema de el uso de flashes, el uso de la luz, ¿no? Todo eso, ¿no?
Entonces, quizás ahora es el periodo de tiempo en el cual menos uso flash, pero producto de esa propia evolución en el cual yo me meto y digo, quiero renovarme, quiero irme por otros caminos, basar a lo mejor un poco más también en la edición, ¿vale? Ahí también me llevo un poco más por nuestro amigo en común, Marquito, Marco. ¿vale? Y un poco te vas dejando llevar un poco también por otros caminos, intentas ir valorando un poco más incluso la edición, que yo antes la hacía más básica, ¿vale? Me basaba mucho en la cámara y lo que me daba la cámara simplemente después corregía color, un poco de luz y ya está, ¿no? Entonces quizás yo creo que esa puede ser un poco mi virtud, la capacidad de reinventarme y un poco la luz, ¿no? Que siempre es como mi hilo conductor. Y las composiciones. Al final Te mis viene composiciones, porque sí me pasa que mucha gente ve una foto mía por ahí, yo qué sé, una foto que se publicó en algún sitio y tal, y me dice, ah, es que vi esta foto y dije, esta es de Álvaro. Vale, pues. bueno. Por lo tanto, quiere decir que aunque yo no lo vea, hay una marca, hay un sello, ¿no? Sin que tenga el logo, ¿eh? Sin que tenga el logo que diga que es mía, obviamente. Entonces es un poco eso, que se ve que aunque yo no lo vea, hay una marca ahí metidita, que es lo bueno. ¿Y crees que la tecnología de las cámaras móviles llegará a suplantar a la cámara fotográfica como tal? Yo, eso es ser un poco Julio Verne. No, lo digo porque yo no me he encontrado ninguna sesión fotográfica hecha con el móvil, o sea, sesión en plan un poco pro. Obviamente sesiones caseras sí, pero no sé si llegarán. No lo digo que sea malo ni nada, sino que era para preguntarte un poco la perspectiva tuya, porque claro, al Hay un final las cámaras fotógrafo, ¿no? hay un fotógrafo americano que hace bodas con iPhone. Sí. Entonces, claro, es verdad, a ver, Tiene menos problemas de espalda. no, ninguno. Y no sé si llevará uno solo, no sé. Y lo que hará después con esa foto, no sé, llegará a la casa, la descargará. Serán fotos puras, tampoco creo que esté entrando mucho en editar y esas cosas, ¿no? No tengo ni idea. A ver, yo creo que no es que la quite, es decir, no creo que un móvil quite una cámara. Yo creo que ampliará el mercado, es decir, los móviles irán mejorando, porque al final es la tendencia, además lo vemos, cada año salen mejores móviles con mejores cámaras y hay una competición entre las marcas de móviles por hacer la mejor cámara. Eso es así, incluso las seguirán haciendo. El problema que tiene el móvil es el sensor. Mientras el sensor sea el mismo, el chiquitito ese que tienen dentro, estarán limitadas. ¿Vale? Cuando en los móviles empiecen a meter sensores un poquito mayor y vayan ampliando, ahí sí diría yo que entonces los móviles quitarán muchas cámaras. Ahí sí, No pero sé, mientras... me parecía interesante saber la opinión de un fotógrafo. Y me Al gusta fin... que no sea así, porque el pensamiento así nunca me gusta. No, yo, hay gente que ve intrusismo profesional en todo. Hay gente que dice tecnología no, porque tal. Hay gente que dice no, los móviles nunca. Y es como plan, bueno, a lo mejor hay que abrir un poco. no, es que, a ver, yo veo las cosas de esta manera. Es decir, a ver, yo no tengo ninguna situación aventajada. Es decir, yo soy uno más de un grupo, ya sea local, regional, mundial, que se dedica a hacer fotos. ¿Vale? Lo que yo tengo que buscar es que yo me diferencie del resto para que me venga más gente. Es lo único. O sea, yo tengo que ser competitivo. Volvemos al tema de reinventarte. Al final, si tú te quedas estabilizado en una línea y no avanzas, no te reinventas, al final estás expuesto a que venga gente por detrás y te pase. Ya sean, vamos a decir, legalmente o ilegalmente, ¿vale? Sí, sí, Entonces sí. está un poco en ti. Si es verdad que te da rabia a veces la competencia desleal, ¿vale? Eso sí te puede dar un poco de rabia, pero juegas un poco con eso. O sea, ¿por qué un fotógrafo cobra 3.000 euros por una boda y otro 1.000 en las mismas condiciones? Es decir,
hablamos de hacer el día de la boda. ¿Uno es mejor que el otro? Yo O creo por que no. caché, o por Yo, fama. no, y que uno tampoco sabe, es decir, yo, por ejemplo, cuando hago una boda, en ciertas condiciones que me contratan, siempre vamos 2 personas. Eso tiene un coste. Habrá otro fotógrafo que va uno que tiene menor coste, por lo tanto puede también ser más barato. Mi local no está en el centro de Santa Cruz, eso también tiene un coste, Claro, ¿vale? Al final, como tú montes tu negocio, también tendrá un coste en los precios o no. Es un poco eso, ¿no? Al final es lo que hablábamos también antes, ¿no? Lo de ser empresario. Entonces, tú vales lo que vales en función a muchas cosas, tu trabajo, tus condiciones, lo que tú das al cliente, tu dónde está, seriedad. lo que tú gastas cada mes, todas esas cosas, ¿no? Yo soy partidario de mi política siempre ha sido distinta. Yo siempre he querido más, en el sentido de no de reunir mucho trabajo y tal, ¿no? Sino en el sentido de coger y decir, cuanto más pueda hacer, más entretenido estoy y más fotos hago. Para mí es mejor. Hay otros fotógrafos que dirán, yo con una boda al mes y que cobre lo suficiente, tengo. Yo no. Yo si puedo estar viernes, sábado y domingo de todas las semanas, de todo el año haciendo bodas, yo sería feliz. Pero ya no por estar haciendo, por hacerme rico, porque al Sí, final cobraría en función a tener mucho trabajo, ¿no? Sino porque estoy haciendo fotos. claro. Yo estoy Que que al me subo final, por las paredes en mi casa y tal, porque al final no puedo hacer fotos sino a lo que tengo ahí. Ya ¿y estoy estás haciendo aburrido. fotos ahora? En el ¿Eh? confinamiento, que con el confinamiento estás haciendo fotos. Poquita, poquita, poquita. Y no es que no se me ocurran y tal, pero estoy más basándome ahora un poco, me lo he tomado en plan a reeditar, a mejorar el tema de la edición y aprender muchas más cosas, que yo creo que era mi talón de Aquiles. Leer mucho, ver mucha película, ver mucha gente que está en las redes y tal, para un poco ver lo que están haciendo y eso. Y sobre todo, pensar en lo que podemos hacer. Va a haber un día en el cual vamos a poder salir muy controladamente y habrá un día en el cual digan, ya podemos volver a trabajar. Entonces habrá que ver en qué condiciones podemos trabajar y cómo y a quién, ¿no? Ya Y se nos que, han caído muchas bodas. sí, muchísimas. El mercado estará, vamos, horrible. Y de cara a las nuevas tecnologías aplicadas a la fotografía, ¿crees que el dron está suponiendo una revolución? Personalmente, me parece una pasada. Yo la revolución que veo es, te lo digo por mi Sí, experiencia, el dron a mí me produce una nueva forma de ver. claro. Es decir, ahora nosotros, o sea, hasta ahora lo que hemos visto es lo siguiente, hemos visto la fotografía siempre en plano, vamos a decir, bueno, tú te puedes subir a un edificio y hacer una foto aérea, ¿vale? Pero es muy difícil hacer desde un edificio una foto que esté más adelante totalmente vertical, ¿vale? Eso es lo que te da el dron, que tú puedes ahora componer de una manera vertical en cualquier parte que esté permitido usarlo. Sí. Porque esa es otra, que al final España y Europa es uno de los países y zonas que más lo restringe, ¿no? Entonces, bueno, puedes hacer muchas cosas en los sitios que te permitan, siempre con esa visión de arriba. Entonces, para mí esa es la revolución, no una revolución tecnológica ya, porque eso ya va más en parte al aeromodelismo y esas cosas, ¿no? Que al final yo creo que también va por ahí, ¿no? Pero sí de cara a componer. Y te abre un poco la mente, ¿no? Es una De, de, composición diferente. de, claro, de poner una persona en un charco, que es lo típico que se está viendo, o a lo mejor incluso que tú sabes que esa zona, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido, lo que pasa es que hay pocos sitios que puedan ser así, ¿no? De coger y a lo mejor como un tablero de ajedrez, ¿vale? Una zona amplia así y a lo mejor puedas poner en las casillas del color lo contrario, ¿no? Las negras poner
algo blanco y al revés, ¿no? Pues, ¿sabes? Son cosas que tú dices, coño, pues te da ese juego. Entonces, sube y lo haces totalmente en vertical, que sería en Sí, una 90 nueva grados. composición. Sí. Exacto. O sea, yo creo Pues que eso. nada, terminado. Oye, pues me supo poco. Al final, Me pues no sé supo ni cuánto llevamos. No, no lo estaba mirando. 1 hora 26. Ah, pues mira, Está súper ahí. bien. Y no nos metimos mucho en arte. No, ¿verdad? En Para ser nosotros, arte, no nos en la pedimos mucho. pintura y esas cosas. Bueno, se pueden hacer más en el futuro. Encantado. Lo A mí, importante es que se lo vaya a pasar. a mí hablar de arte me flipa, así que genial. A mí Ay, también. además, mira, a modo de ya de cerrar, la pintura sufrió lo mismo que está sufriendo la fotografía hoy en día. Desarrolla. La pintura era el modo que tenía la gente de retratarse. Es verdad que era una gente pudiente, una gente rica, ¿no? Bueno, y se retrataban un poco según le interesara, ¿no? A mí Bueno, sácame guapa, sácame. sí, pero o sea, eran encargos, es decir, Sí, claro, llegaba claro. el señor de turno y pagaba a un pintor y al final se hacía un retrato, ¿no? Pero un día llegó la fotografía y entonces llegó y lo que hacía la pintura lo pasó a hacer la fotografía, Fotografía. ¿vale? Y entonces llega y entonces dicen los pintores, uy, ¿y yo ahora qué hago? Es decir, me llega un señor y con una maquinita me pone una persona delante, me hace una foto y yo eso lo hago en un mes y este lo hace en 10 minutos. Claro. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y ahora yo qué hago? ¿De qué voy a comer? Pues resulta que llegaron unos señores y crearon el impresionismo. Y a partir de ahí la pintura cambió. Es decir, ¿cómo vamos a hacer lo mismo que hace una cámara de fotos? No lo podemos hacer, para eso está la fotografía. Claro. Pues entonces cogió y dice, oye, pues vamos a empezar a pintar de otra manera. Y se basaron en la expresión del color, a difuminar la forma, ya no es un arte lineal, para decirlo, para Sí. entender que es más figurativo, ¿no? Es un poquito, empieza a ser más abstracto, ¿no? Y entonces la pintura empieza a evolucionar, empieza a cambiar. Y a partir del impresionismo empieza a venir todas las vanguardias. Hasta el punto de plantearte de que en la pintura se puede llegar a ver en el mismo plano todos los lados, ¿no? Como el cubismo. Pues yo creo que ahora la fotografía un poco está en eso, ¿no? En que el fotógrafo tiene que hacer aquello que no hace el resto, que no hace el aficionado, ¿no? La pintura se reinventó y la fotografía se tiene Se que tiene que reinventar. reinventar totalmente. Yo creo que ahora con la revolución digital, más el coronavirus, más una serie de factores, yo creo que es el momento de que ahora va a cambiar todo. Pero vamos a cambiar nosotros no vamos a ser los mismos tampoco. ¿Vale? Entonces, el arte siempre ha sido la expresión de lo que ve, siente y hace el ser humano, ¿no? Simplemente es eso. Le puedes dar un sentido estético y tal, pero yo creo que va por ahí. Yo creo que eso es el arte, ¿no? Sí, sí. Ahora, el eterno debate ese de que el arte dice, oh, pero ese cuadro, ¿cómo puede ser que son manchas de colores? ¿Cómo es arte? Sí, es arte. Claro que es arte. Al final es una expresión de una persona interior, igual que lo es los ciervos y los mamuts y estas cosas que están pintadas en las cuevas. ¿Por qué es arte? Cuando se hizo de una manera Rudimentario. didáctica Sí. o más de devoción, incluso a lo mejor incluso hasta a los dioses, ¿no? Pues un poco porque ha pasado unos filtros de la historia y tiene un sentido estético, por eso se considera arte, ¿no? No, Simplemente. y yo siempre de todas formas, aunque me encanta que el arte te genere una emoción sin saber lo que está expresando desde el punto de vista concreto, en plan, sin saber qué pintó la persona o por qué lo pintó.
También me parece muy interesante estudiarlo, porque creo que estudiarlo te da la dimensión global. O sea, Claro. ver lo que se ve de frente, ver por qué lo hizo y ver la reacción de los demás teniendo o no teniendo ese conocimiento. Pero bueno, eso es para los flipados que nos gusta No, estudiar pero yo, historia. yo, yo creo que sí, no, tienes toda la razón. Es decir, para entender un cuadro de Picasso, tienes que entender a Picasso. Es que si no, Claro, que tú ves un cuadro cubista y dices, ¿y esto qué es? te O sea, no lo machango. entiendes. Igual que a mí me pasa, o sea, yo tengo un pintor que no lo entiendo. Yo creo que es de los pocos que no entiendo, o sea, me cuesta horrores, que es Miró. O sea, Yeah. es de los pintores que más me ha costado siempre. O sea, es una guerra que tengo ahí con él que Yo no soy no, muy, pero no, yo tampoco, por eso lo digo. Entonces, claro, pero lo he leído, o sea, he estudiado mucho a Miró y tal para entenderlo, pero sus obras me siguen causando una especie de, no voy a decir rechazo, porque yo al final no rechazo ninguna manifestación artística, ninguna. Entonces sí es verdad que dices tú, no te voy a colgar en mi casa. Me generas estrés. Eso sí me pasa. pero es que por ejemplo, hablando de otro artista español que además estamos nombrando mucho. Gaudí, todo el mundo que ve la obra de Gaudí impacta por belleza, impacta por genialidad, impacta por las formas orgánicas, impacta. Pero es que cuando te adentras en los estudios matemáticos arquitectónicos es como, what the fuck, este hombre, ¿eso es lo que te digo? Entonces, me parece muy chulo eso, ¿sabes? Ver las dos concepciones y cuando ves a alguien reaccionar frente a esa obra, tenga o no tenga conocimiento, Claro. pues ver qué pueden ver sin saberlo y qué no. O sea, Es que esto te parece orgánico, ¿por qué? Porque te parece un árbol. ¿Y por qué es, sabes? Ese discurso es el que me parece al interesante. final está metido dentro de una rama artística en la cual, pues al final hay una serie de artistas que están pensando en lo mismo y hacen una serie de cosas que van un poco en el mismo patrón. Si tú Exacto. te enfrentas a ver una obra de cualquier artista sin un poco ver esos parámetros, al final te pierdes, es lógico. Es un poco de desconocimiento, es lógico. A mí Gaudí me fascina. Yo creo que Gaudí hay que meterse dentro. O sea, entrar en un edificio de Gaudí para mí es lo mismo que puede sentir un católico entrando en una iglesia. Ujú. ¿Sabes? Sí, Para mí sí, es brutal. exactamente lo mismo. Además, son templos. Fíjate la Sagrada Familia. O sea, al final, yo creo que, vamos, es una maravilla. Entonces, al final, yo creo que esa es la clave, ¿no? Igual que a mí hay uno que me fascina, que es Pollock, Sí. y si tú no Si entiendes por Apolo no lo entiende, o sea, es complicado sí, entenderlo. es muy complicado. Hay una película, es un poco chorra, pero La Mona la, Lisa. la Mona Lisa, exacto. La La sonrisa suelo, de la la Mona suelo Lisa. ver mucho, pero por eso, por las clases que ella da de arte y tal, y cuando van a ver el Pollock. Y yo veo ese Pollock ahí, que he visto No, y algunos. la definición de una de las alumnas, que es así como muy repelente, que dice, el arte es arte cuando alguien importante dice que es arte. Y es como, plan, ¿really? No, y Pues no, luego la eso no es así. reflexión. No, Eso claro no que es así. no. Claro Eso que no es no. así. Y Y más luego la hoy en día. reflexión de la Lisa, que si estaba triste, que si no estaba triste, que si estaba alegre, que si... Exacto. Y la manera que tenía de pintar, que al final nunca tocaba el lienzo. O sea, eso me parece, vamos, que ya es propio arte el hecho de cómo hacía los La cuadros, ¿no? técnica. Me parece increíble, ¿no? Es maravilloso. Yes, lo es. Pues nada, mijito, estamos como muy a Bueno, gusto, pero que la gente va a decir fuerte vídeo largo. no nos van a ver. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Te lo has pasado, Bueno, Chachi? sí, muy bien, muy bien, Me alegro. muy bien. Creo que he hablado Pues, hasta por los codos. bueno, eso era, para que tú hablaras sobre todo. Hacía Por eso digo mucho que tiempo, no te entrevista, pero no es entrevista. hacía mucho tiempo que no hablaba de arte. Ah, pues Mucho tiempo. yo soy la idónea. Mucho tiempo. Y además, yo creo que incluso, claro, al final si no hablas y tal, vas perdiendo muchos datos y A todo mí eso, me ¿no? ha dado un montón de cosas. Sí, pero
Pero sí, además, mira, me ha entrado el gusanillo de... Voy a coger un par de los libros que tengo de manuales de arte y volver a leer un poquito y recordar. Sí, yo siempre digo que yo tengo una anécdota. Yo quería estudiar historia del arte, pero vamos a dejarlo. Y en mi examen de PAU de historia del arte saqué un 9,8. Y yo no sé dónde está mi puto 10. Siempre digo eso. Y creo que fue porque puse una fecha mal o eso. Y entonces, una de las cuadros que tuve que explicar fue las Meninas de Velázquez, o sea, cuadros famosos donde los haya. Pues no solo lo expliqué, sino que hice un plano, lo dibujé un plano de todas las composiciones, pero lo dibujé y expliqué, hice una leyenda con cada machango que el profesor debió decir, yo, esta piba le gusta el rollo. La verdad que ese cuadro es impresionante. Súper. Impresionante. El otro día vi hay una serie ahora que está haciendo Javier Sierra, el escritor. Sí. La tienen en Movistar. Es como una serie sobre cosas inexplicables o un poco así, ¿no? Trata un poco de todo, ¿no? Y tiene un episodio que habla de la astrología en el arte. Creo, sí, era ese episodio. Y entonces hablaba sobre la astrología en las meninas y la disposición que tienen los personajes pintados, si tú lo unes en puntos, tiene una constelación. Y ponían, ahora sí, verdad que no me acuerdo el nombre de la constelación ni nada de eso, tal. Y entonces, nada, brutal. Y después incluso que había a ver, era un cuadro, no me acuerdo si era un cuadro o una pintura en la pared, que ahora se me olvidó el nombre, en una iglesia en Italia, en la cual se ve un lienzo no. Un fresco. Ok, fresco. Que estaba pintada una nave espacial, un ovni. Es más, sí, tú lo ves y ves el ovni, ¿sabes? Tú dices, ¿y esto qué hace ahí? Era del Renacimiento. O sea, bueno, dices, creo que el próximo podcast nuestro irá de arte. Bien, me gusta. Además, supongo que sigues a gente de internet que habla de arte. Si no, te recomiendo varios. Recomiéndame varios, porque no. Estoy un poco... Es mi forma un poco de estar en conexión, porque... Sí. ¿Sabes? Desempolvar mi enciclopedia de arte no es algo que haga todos los días, pero sí sigo varias cuentas que hablan de arte y es muy guay. Vale, pues ya me las pasa. Así siempre estoy ahí en contacto con el arte. Sí. Sobre todo, bueno, ya te las paso. Y en el próximo vídeo hablamos. Vale. Pues nada, terminamos. Pues bueno, encantado. Pues, gracias. Espero que haya sido bonito y didáctico. Súper.